Salmo 11, capítulo 4. Dice así: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dice el Salmo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Mirando a los malos y a los buenos. El escritor de este salmo, David, describe una acción de Dios, una característica de él y una acción. Dice acá en este pasaje primero que leíamos que Dios está en su templo, en su trono, y que Él está mirando, que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Allí examinar no es solamente mirar, no es que Dios esté mirando a las personas, sino que lo está mirando, pero que está examinando. Allí hay como una investigación, como un introducirse dentro de la persona para ver su interior. Está pasando por un análisis la persona. El libro de Proverbios nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, que eso Dios lo hace en todo lugar. Ahora, Dios mira y examina a las personas, a todos los hombres, a todas las mujeres. Ahora, eso que Dios hace puede parecer insoportable para algunos y de bendición para otros. Para la persona impía es insoportable que Dios lo esté observando, que Dios conozca sus pensamientos, que Dios conozca su corazón. Esto es insoportable. Y aún la Biblia nos dice que cuando llegue el fin de los tiempos y Dios se manifieste con aquellos ojos que traspasan el corazón de las personas, dicen que muchas personas van a querer que las montañas caigan sobre ellos, porque no pueden soportar eso, la presencia de Dios con sus ojos escrutadores del alma de las personas. Pero al mismo tiempo es de bendición para el hombre fiel, para el hombre y la mujer que confían en Dios. Saber que Dios nos está observando significa que Él conoce mis deseos, que Él conoce mis motivaciones, Él conoce mis luchas, mis victorias y mis derrotas. Él conoce mis anhelos. Él sabe lo que mi corazón desea acerca de Él. También uno puede pensar que si Dios me está observando, si Dios me está analizando, si sus ojos están metidos en mi alma, mirando los rincones de mi corazón, es porque Él tiene interés en mí. Y Él indudablemente sabe las cosas que yo necesito, sabe de mis fracasos, sabe de mis virtudes y de mis defectos. Dios me ve y me examina porque tiene interés en mí. Dios tiene interés en la vida del justo, en la vida del creyente, y por eso está observándolo, mirando sus contratiempos, todas las circunstancias por las cuales el Hijo de Dios atraviesa, no están escondidos a los ojos escrutadores de Dios. Todo pasa a través de su mirada, que conoce aún lo profundo, las intenciones del corazón. Ahora, miren, eso a su vez es bueno para el creyente porque sabe que Dios conoce de sus luchas y conoce también la condición de cada uno. Él conoce el impío que se disfraza de creyente, aunque en su corazón las cosas no están bien con Dios. Pero esto de que Dios examine a los hombres
es de gran aliento. Miren, es lo que le pasó a Natanael cuando se encontró con el Señor Jesucristo en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el versículo 47, 48 y 49. Felipe va y llama a Natanael y le dicen que habían encontrado al Mesías. Se había corrido la voz entre los discípulos que habían encontrado al Mesías, al Hijo de Dios, al que Israel estaba esperando. Y en forma medio incrédula, Natanael va a ver, y cuando está llegando el Señor Jesucristo, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y este hombre le pregunta: Rabí, maestro, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael entonces exclama: Rabí, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Esto que Jesucristo le dice lo sorprende y es una bendición para su alma, porque se dio cuenta que en este hombre estaba aquello que la profecía decía acerca del Hijo de Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que en el Cordero están los 7 ojos de Dios, de Jehová, que son los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra. Y solamente los ojos de Dios que conocen a las personas podían haberlo visto. Él seguramente estaba en el fondo de su casa, sentado bajo aquel árbol, debajo de aquella higuera, sin espectadores a la vista. Y sin embargo habían unos ojos que lo observaban. Quizás estaba a la distancia y por eso él después tiene que dirigirse al lugar en donde estaba Jesucristo. Y el Señor le dice que aunque nadie estaba presente, él lo había visto. Y le describe 2 características. Sabía dónde él estaba y cómo era. Sabía que no había engaño en su corazón, que había un deseo sincero de encontrar al Hijo de Dios, al Mesías, de estar bien con Dios. Había un anhelo en el corazón de aquel hombre de estar bien con Dios. Por eso es de bendición para todo aquel que realmente anhela a Dios, que desea estar bien con Dios. Es de bendición el que los ojos de Dios nos examinen. Dios y su mirada, sus ojos, nos examinan y traspasan nuestro interior y conocen nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestras debilidades. Él sabe cómo somos, sabe lo que necesitamos, nuestras debilidades, sabe de nuestras victorias, porque esas victorias son las que Él hace en nosotros. Ahora, surge de esto que estamos meditando una apreciación indirecta. Si Dios nos examina, nosotros debemos examinarnos. Y de allí viene el título de nuestra meditación en esta noche: autoexamen. Necesitamos hacer un autoexamen en nuestro corazón. El apóstol Pablo les dice a los creyentes en Corinto, en 2 Corintios, capítulo 13, dice así la palabra de Dios, el versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miren, acá el apóstol Pablo les dice a los creyentes que ellos tenían que examinarse a sí mismos. Después vamos a tratar de trasladar esto a nuestras circunstancias actuales. Pero miren, por 2 cartas, 1 Corintios y 2 Corintios, el apóstol a lo largo de todos sus escritos, guiado por el Espíritu Santo, les señala todos los defectos que estos creyentes tenían y lo que era necesario corregirlos delante de Dios. Y ya finalizando esta carta, él lanza este consejo y esta pregunta que indudablemente traspasó sus corazones. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mírense a ustedes mismos si están confiando en el Señor. ¿Conocen ustedes que está Jesucristo en sus corazones? A no ser que no sean salvos, dice. A no ser que no sean creyentes.
Y acá encontramos la necesidad de que el creyente se examine. Es posible, él escribe en la primera carta, ya finalizando la primera carta, le dice: velad debidamente y no pequéis, porque hay alguno entre vosotros que no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Él, mirando la iglesia, sabía que algunos que concurrían a la iglesia no eran creyentes. Y por eso les dice: miren, examínense a ver si están en la fe. Yo quiero resaltar 3 características nada más de este examinarse en la fe, aunque hay muchas más. Indudablemente el examen de saber que si uno está en la fe que salva es necesario. Es necesario. Es necesario saber si en verdad hemos confiado completamente en Jesucristo como Señor y Salvador. En el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo tiene que ir a predicar a las regiones de Éfeso, se encuentra, dice, con ciertos discípulos. Estas personas eran discípulos y sin embargo el apóstol Pablo les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le responden: ni siquiera hemos sabido que existe el Espíritu Santo. Miren, la pregunta que el apóstol Pablo les dice a los creyentes en Corintio es: ¿realmente han recibido el Espíritu Santo? Cuando han hecho la manifestación de fe, cuando han orado, ¿realmente lo han hecho de corazón de tal manera que Cristo está en sus corazones? Esto es muy importante y todas las personas deben examinarse. Ir a una iglesia no es tan importante como este examen de saber si Cristo está en el corazón. Él lo dice en otras partes, en el libro de Romanos dice: mire que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Por qué es tan importante? Miren, en otra parte el mismo Señor Jesucristo dice: estén seguros de la salvación, porque llegará el día en que muchos cuando estén delante de Jesucristo, se van a sorprender de que no eran salvos. Y el Señor les va a decir: no los conozco. Y ellos van a empezar a decir: pero Señor, fuimos a la iglesia, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y el Señor les va a decir: no los conozco. Esas personas, por más que iban a la iglesia y hacían muchas cosas, no habían confiado en sus corazones completamente en la obra de Jesucristo. Quien les habla, estuve 8 meses pensando que era salvo y no lo era. Pensaba que por haber dejado ciertas cosas que antes hacía y empezar a ir a la iglesia, leer la Biblia, hacer cosas como orar o cantar y dejar mis amistades antiguas, pensaba que eso ya era suficiente para ser un hijo de Dios. Gracias a Dios, el Señor, a través de una persona, me hizo dar cuenta de mi condición y la semana siguiente recibí a Jesucristo en mi corazón. Por eso es muy importante estar seguro de que una vez uno, en un momento determinado, rindió su corazón delante del Señor Jesús y le pidió al Señor que le perdone y que limpie el corazón de cada uno, el corazón propio, que Jesucristo limpie mi corazón con su sangre que Él derramó en la cruz. Porque la Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, si estáis en la fe, si realmente, dice, Cristo está en vuestros corazones, a no ser que estén reprobados, a no ser que no sean salvos. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía esto? Era muy notorio las inconductas que había en aquella iglesia. Eran muy notorias. El apóstol les tiene que decir en el capítulo 6, miren, no se equivoquen. Dice: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los borrachos. Dice: heredarán el reino de Dios. No son salvos. Dice: los que practican esas cosas no son salvos. Y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Por eso es necesario examinarse. He confiado enteramente del Señor. Si tengo dudas,
tengo que volver a la cruz. Tengo que volver porque dice, probaos a vosotros mismos. Sometan a prueba su fe, a ver si realmente han confiado. Alguna persona puede decir, repitiendo un pasaje en el libro de Romanos, puede decir, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo dentro mío siento que soy un hijo de Dios. Pero si alguien hace eso, se puede llegar a olvidar de que el mismo Señor también dijo, el árbol se conoce por su fruto. La persona que ha confiado en Jesucristo, indudablemente se va a manifestar en su vida. Santiago lo dice de otra forma. Dice, ustedes saben que la fe sin vida, sin conducta, es una fe muerta. No salva esa fe. Es la fe similar a los demonios. Los demonios creen en Dios. ¿Cómo no van a creer si lo conocen? Lo han visto, por lo menos en algún momento en sus vidas, antes de ser arrojados de la presencia de Dios. Creen en Dios y tiemblan, pero no lo obedecen. No descansan en Dios y en la obra de Jesucristo, no pueden. Ahora, la palabra de Dios nos dice que la fe tiene que ser demostrada en la vida. El apóstol Pablo nos dice también, dice, miren, Dios nos salva por fe para buenas obras, para que vivamos una vida como a Dios le agrada. Judas dice en el versículo 20 de su carta, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice tres cosas. Habla de edificación y habla de la fe, pero es una fe santísima. Examinaos si estáis en la fe, dice el apóstol. Dice, examínense si están confiando en el Señor. Si han confiado para salvación. Y segundo, si están en esa fe, si están confiando en el Señor, de tal manera que esa fe que les dio la salvación, la fe en Jesucristo, que les dio la salvación, se manifiesta en la vida. ¿Por qué? Porque dice, uno puede edificar sobre una fe santísima. Ahí la fe está relacionada con la santidad. Como la fe es originada por el Espíritu Santo, no se puede pegar otra cosa a esa fe, sino que es la santidad. La edificación es a través de una vida que busca agradar a Dios, tratando de hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Por qué es tan importante esto? Volvemos a repetir, porque es necesario examinarse si esa fe que yo sostengo se prueba realmente a través de una vida íntima con Dios. Miren, acá cuando el apóstol Pablo está diciendo examinaos, no está diciendo examínense qué es lo que hacen en la iglesia, qué es lo que hacen en el trabajo, sino también está hablando de qué es lo que pasa internamente. Examinaos a vosotros mismos, si hay santidad en nuestras vidas, si nuestros anhelos son santos, si queremos más de Dios. Una de las primeras cosas, como algunos otros maestros ya lo han enseñado en otras oportunidades, uno de los primeros síntomas de que no estamos en la fe que genera vida espiritual, es cuando nuestra vida de oración empieza a decaer. Podemos fingir las oraciones en la iglesia haciendo oraciones repetitivas. Podemos hacer oraciones repetitivas en nuestro hogar. Pero cuando estamos delante de Dios no podemos fingir. Allí se muestra realmente cómo somos. Examinaos si estáis en la fe. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de búsqueda de Dios a través de la lectura de su palabra? Yo quisiera terminar con algo último y que es la fe doctrinal. Miren, estas meditaciones yo las comparo como aquellos mensajes que son puestos en esas botellas cerradas por aquellos náufragos en alguna isla y esas botellas son lanzadas al mar y quizás el mar lo lleve a algún lugar lejano,
alguna playa lejana y que alguien lo encontrará. Yo imagino estas meditaciones de esa manera y suelo orar de esta forma: Señor, si esto es tuyo, que alguien lo reciba, que alguien lo encuentre. Y si esto no es tuyo, Señor, que tú lo hundas. Y quizás este mensaje lanzado en esta botella llegue hasta la playa y la encuentre alguna persona que va a una denominación diferente, a una iglesia con otra denominación diferente a la nuestra y que no es la fe doctrinal, la fe bíblica, la fe una vez dada a los santos. Voy a ser más específico. El mundo está pasando por esto que conocemos, que es esta epidemia. La iglesia está en los hogares, los cultos han sido cerrados. En aquellas denominaciones donde hay aquellas personas que se denominan profetas, un profeta que haya profetizado acerca de esto que está pasando. La Biblia nos dice en Amós capítulo 3, versículo 7, que no hará nada Jehová sin que lo declare a sus siervos los profetas. No hay un hombre en todo el mundo que haya dicho que Dios iba a hacer esto sobre toda la humanidad y sobre la iglesia. ¿Dónde están esos profetas que continuamente veíamos en la televisión diciendo que iba a pasar tal y tal cosa? No hay profetas. ¿Dónde están aquellas personas? Miren, en nuestros trabajos o colegios o facultades nos encontramos con personas que van a iglesias donde dicen: soñé tal cosa, soñé lo otro, soñé lo otro. Dios utilizó los sueños cuando José estaba en Egipto y le reveló al faraón el significado de sus sueños. También nos dice la Biblia de Daniel y el emperador Nabucodonosor y su sueño. Pero Dios utiliza esto en este tiempo a partir también aparte de su palabra. Dios utiliza eso. No hay una persona que haya soñado lo que está sucediendo. No hubo una persona en el mundo que haya dicho: soñé que iba a venir una epidemia de tal manera y que iba a pasar tal cosa con la iglesia. Y si hubiera alguna persona que haya dicho eso, quisiéramos saber cómo sigue esto. ¿Dónde están los sanadores? Aquellas personas que dicen que hacían milagros. Nosotros sabemos ciertísimamente que Dios hace milagros, pero hay muchas personas que, refiriéndose a eso, se autoproponían como personas que efectuaban milagros. ¿Dónde están esas personas sanadores? ¿No tendrían que estar recorriendo los hospitales, imponiendo sus manos sobre las personas enfermas con esta enfermedad y sanándolos? ¿No sería eso una demostración cabal de lo que están haciendo? No quisiéramos imaginar dónde están ahora. Esto también lo decimos para aquellos hermanos que son de nuestra denominación. A veces, cuando ven estas cosas en la televisión o en algún otro lugar, por ahí la duda asalta sus corazones y pueden llegar a pensar: ¿y si lo que esas personas hacen o dicen será cierto? Esta es la demostración de que lo que esas personas proponen y dicen no es cierto. Deben estar confundidos y avergonzados, porque a ningún profeta dijo esto, ningún soñador, no hay sanadores. Esto lo digo para que la persona que por ahí cree en estas cosas se examine a ver si está en la fe bíblica, doctrinal, lo que Dios dice a su iglesia en este tiempo. Miren, no hay mejor forma de autoexaminarse la iglesia en este tiempo que hacer la oración que leíamos que hizo el salmista. Dice así en el Salmo 26, lo hemos leído: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cuál es la mejor forma de examinarse? ¿Y por qué la iglesia tiene que examinarse? Decíamos la otra vez que estamos en nuestros hogares, se cerraron los cultos públicos y la iglesia está recluida en sus hogares y tiene que analizar el porqué de esta situación. Una de las cosas que tiene que hacer la iglesia es examinarse a sí mismo, ver cuáles pueden ser aquellas cosas que Dios quiere que uno corrija
Y en esa corrección la iglesia va a estar preparada para el cambio y para reanudar el culto público aprobado por Dios. Y la mejor forma de examinarse es llevárselo al Señor. Señor, examíname tú. Señor, alúmbrame, hazme entender. Señor, muéstrame mis pensamientos, mi corazón, y hazme ver qué es lo que delante tuyo debe ser cambiado. Y Señor, cámbiame tú. Manifiesta tú en mí tu poder. Hazme entender, Señor, qué es lo que es necesario. Escudriñame, dice, examíname, pruébame, examina mis íntimos pensamientos. Miren, es una oración que no todos estamos dispuestos a hacer. Pedirle a Dios que examine nuestros íntimos pensamientos, que nos haga ver, para pedirle perdón y pedirle que Él nos cambie, que haga morir en nosotros y que ponga en nosotros aquellos pensamientos, deseos, aquella vida espiritual que solamente proviene de su Espíritu Santo, del Espíritu de su Hijo Jesucristo. No todos seríamos capaces de hacer esa oración, pero sabemos que esa oración es necesaria y es de bendición. Que Dios pueda examinar nuestro interior. Ese es el mejor autoexamen que podemos hacer. Pedirle a Dios, quizás si nos examinamos nosotros por nuestra propia cuenta, podemos ser indulgentes, pero si le pedimos a Dios, sabemos que Él va a ser exacto. Examíname, oh Dios. Prueba. Dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y Señor, corrige tú, sáname, límpiame, santifícame. Ojalá que lo hagamos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén.